aquí estarían en otro lado. Bueno, antes bueno, este es un centro de estudios y es obligatorio para mí utilizar esta como un aula en un momento dado, y antes de comenzar aportar algo a las mentes de los amigos, de todos ustedes hermanos que nos visitan. Nosotros tenemos que aprender a ser críticos siempre, y una de las cosas que a veces se nos ha echado en cara como un defecto, la incredulidad, puede realmente no ser un defecto sino una virtud, ¿verdad? Hay una frase así popular, cuando es que yo creí, ¿qué andas creyendo? Pues no hay que andar creyendo, te dicen. Y la verdad es que nosotros estamos inmersos en un mundo de creencias. El problema de las creencias no las creencias en sí, sino que son el producto de un grupo de personas que hace que los demás crean lo que ellos quieren que crean. Ahí es donde está el problema. Entonces nosotros no podemos ser, creyendo que somos personas de fe o personas espirituales y todo, aceptar todo lo que se presenta alrededor. No puede ser. Entonces el tema de pronosticar el futuro es escabroso, es delicado, ¿verdad? No es una cosa así simple, ¿verdad? Entonces entendamos cómo es que debemos enfocar esto. Primero lo que no, para que lleguemos a lo que sí. Lo que no es el lenguaje civilino. Uno, ¿cuál es el lenguaje civilino? Viene de las síbilas, de las antiguas síbilas que estaban en los oráculos de la antigua Grecia, que cuando eran consultados por las personas para saber sus destinos, contestaban con ambigüedades, con poemas, con frases, con retóricas que no tenían nada que ver. Entonces ese lenguaje civilino, si bien es cierto que yo no estuve allí, a mí que me registren, ¿verdad?, que pudo ser efectivo en su época. De hecho hay casos de la historia, como ustedes saben, la guerra de Creso, rey de Lidia, contra los persas, etcétera, que consultaron al oráculo y que acertó. Pero en este momento nosotros no podemos estar en eso. De hecho, yo soy un renegado. Lo que se estudia en esta aula aquí es mucho parecido o bastante de lo que se estudia en otros lugares a puertas cerradas, con hermetismo, con juramento secreto, con las sociedades, que no se diga. Y para yo soy un renegado porque hay un sector que quiere que esto siga así. Y yo pienso que no estamos para eso ya, se acabaron las sociedades secretas ya de hermetismo. El conocimiento tiene que fluir, ¿verdad? Entonces, a estas alturas, pues un lenguaje civilino no es aceptable. Lenguaje civilino, ejemplo, es Nostradamus, ¿verdad? Las cuartetas de Nostradamus están escritas en lenguaje civilino. Aunque Nostradamus sí tenía un libro que casi todo el mundo olvida, que es el testamento de las cartas a su hijo César, donde él da la clave para ordenar las cuartetas. Pero muchos hacen eso y no lo... Hay un libro, por ejemplo, de Pierre Carpi, que se llama Las profecías de Juan 23. A mí me hace tambalear a veces. Yo tengo un amigo, uno venido, que él cree a pie juntillas que esas profecías son verdaderas. Yo lo dudo porque no es el estilo de Juan 23 y estamos en eso. Pero ¿qué es lo que lo hace dudar? El lenguaje civilino. El lenguaje civilino es algo así ambiguo, como que en la tarde gris el sol llorará y las madres a sus hijos protegerán bajo el manto del águila. No dice nada, ¿entiendes? Entonces, cuando ya se cumplen ciertas cosas, el charlatán viene y hace encajar a la fuerza eso, ¿verdad? Lo que yo quería decir era eso. Así que nosotros tenemos que estar despiertos para no aceptar lenguaje civilino, primero. Segunda característica del charlatán es decir cosas que de su peso caen, ¿verdad? Morirá un anciano político, sí, vea, todos los años muere alguien así, vea, un artista de cine, ese tipo de cosas, amén de que no tienen ninguna utilidad práctica, pues. La verdad que a mí me vale un comino con quién se va a casar tal actriz o con quién se va a divorciar, y esas son tonterías que, ¿verdad?, mucha gente no. La otra cuestión es pronosticar siempre solo grandes catástrofes, siempre, todo el tiempo, todos los años. Me recuerdo este año pasado, ¿verdad? El año pasado, como por febrero así, una persona vecina me interpeló ahí a la salida
¿usted salió en televisión últimamente? Pues quiero ver hace tanto, le dije yo, pero no ha estado en Primer Impacto. No. ¿No es usted el que ha dicho que San Salvador se va a hundir este año, que no sé qué? No, yo no, ¿verdad? Yo no he dicho eso. Imagínense eso, estamos hablando de que ya se había dicho eso el año pasado. Y entonces alguien dice, pero hoy lo ha vuelto a decir la misma persona. Sí, y si revisás también el año antepasado y todos los años. Entonces, ese tipo de situación tiene un fin psicológico. Las personas no reclaman que no se haya cumplido el pronóstico. Al contrario, fulano dijo que iba a ser así, pero gracias a Dios que no, punto. ¿Quién le va a ir a reclamar? Oiga, ¿no se hundió? No, pero nadie, ¿me entiende? Todo el mundo está tan agradecido que no se hundió que nadie reclama. Y la última, que es la más importante, ya es a lo que quiero llegar, y ahí hacemos el tránsito a lo que sí es inventar historias como yo soy dotado, yo soy clarividente, yo veo el futuro, yo todo lo veo, todo lo sé, yo conozco lo oculto, yo soy el poseedor de la llave del templo, el guardián de la espada sagrada de la puerta norte, y esas estupideces que se escuchan, ¿verdad? Y que a veces las imprimen en tarjetas. Yo ¿qué? Maestro, no sé qué diablos ahí, vea. Parapsicólogo graduado en la Universidad de la Parapsicología de las Ciencias Ocultas de México, Distrito Federal. ¿Qué es eso? Entonces esa es otra cosa. Nosotros debemos estar alertas a todas esas cuestiones. De hecho, esto nos lleva a la más grande de la charlatanería. Yo nunca me equivoco. Yo siempre acierto. Eso no es cierto, ¿me entiendes? Esa es una vanidad. Esa es una falsedad, pues. No es así la cosa, ¿me entiende? Entonces, la cuestión, pues, de que voy a hacer ahorita es como dimitificar a personas. ¿Cuánta fama tuvo Muñoz Ferrada? ¿Cuánta fama tuvo Jane Dixon? ¿Cuánta fama tuvo Edgar Cayce? Anda a ver si se han cumplido todos los pronósticos que hicieron para el futuro en su tiempo. Ninguno. Y nos tuvieron en ascuas con el secreto de Fátima para venir a salir con una tontería al final. Entonces, estamos aquí. ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer con ustedes? ¿Qué es lo que hago cada año? Primero, me baso en algo que se llama la analogía histórica. La analogía histórica, alguien dirá, ese discurso ya lo dijo. Sí, y se lo aguantan. Porque es mi obligación decirlo cada vez, porque aún diciéndolo todavía hay personas que no tienen la perspectiva clara del asunto. Entonces yo tengo que aclararles, pues. Yo no le puedo decir ayer caminando por la tarde una luz vino y me reveló, o lo vi en mi bola de cristal, o caí en trance, o los espíritus, o nací con un don especial. Si no, ahí está mi mamá que me desmienta si digo alguna tontería de esas, ¿ves? Entonces, todo nada de eso, simplemente es usando algo. Ahora bien, si bien voy a reconocer eso, no tampoco tiene que todo viene de tu servidor, no es así. Si yo estoy negando que no tengo un don como clarividencia, visión o todo eso, tampoco estoy diciendo que no estoy recibiendo nada. Atención, estoy aportando humildemente de mí, pero sí estoy recibiendo un algo. Pero ese algo lo estoy usando. Ese algo es divino, ese algo es superior. Pero ojo, ese algo también lo tenés tú. Todos lo tenemos. ¿Ves? Entonces la cuestión es que en un momento dado, si alguien dice, yo quiero echar brazos, entonces echo brazos. El otro dice, yo hago bicicleta porque quiero echar piernas, echo piernas. Cada uno elige qué va a desarrollar. Entonces, simple y llanamente, la vida me empujó donde ese algo que muchos no despiertan, yo sí he aprendido a despertarlo, así de simple, pero tú también puedes hacerlo. Y la gente no lo hace porque tiene estorbos. Mientras estés preocupado de cosas como no tengo para comer mañana. Estupidez de esa. Pues dije. Alguien va, y
¿Cómo qué cosas? Dice que te vas a estar preocupado porque no tengo que comer mañana y no le voy a dar de comer a los hijos mañana. Es que eso no me lo inventé yo. Eso hace más de 2000 años que alguien te dijo: no te preocupes de lo que va a pasar mañana ni lo que pasó ayer, porque cada día su afán. Entonces, desde ese momento también empieza la preocupación masiva al mañana. Y ustedes están aquí por eso. Y quisiera alegrarme del todo, pero hay una parte de mí que no se alegra, fíjense. Porque nosotros realmente no estamos sujetos a un futuro que se puede pronosticar, porque es un futuro inexorable. Nosotros no somos pasajeros que van dormidos en la nave. Nosotros tenemos que remar también, ¿me entienden? No solo hay que el piloto me lleve. ¿Y a dónde nos lleva el piloto? Fancy. Y lo peor de todo es que a veces esto se focaliza más chiquito, pero no hay terremoto este año, ¿verdad? Entonces, en este centro de estudios, las personas que vienen siempre tienen a veces algo que decir, ¿verdad? Y este punto es lo más importante. Yo soy rico, riquísimo. Soy tan rico que aunque me vayan a quitar la casa mañana, duermo como un bebé. Soy tan rico que si me roba un carro, bueno, ni modo, ya me sirvió. Pero no tengo pisto, para nada. La cuestión es aprender una actitud a la vida, ¿me entiendes? Y como yo estudié en colegio católico y me crié en ambiente católico, es muy posible, y creo que sí, ¿verdad? Y lo voy a decir casi sin temor a equivocarme, aunque es una cosa que trato de trascender, que alguna vez, cipote, en el colegio quise ser cura o quise ser santo. De eso sí me acuerdo. Me estoy viendo a mí mismo detrás de un enlaminado del colegio Don Bosco en el patio: Señor, yo quiero ser santo. Y entro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el ambiente de donde estaba partiendo no era cierto. Ese era todo el problema. El punto de partida era una religión de culto. El punto de partida era un montón de hipocresía. ¿Me entiendes? El punto de partida no era así. Y entonces, en un momento dado, esta situación que se da ha venido sin yo darme cuenta. Año 1970, el escape de Fancy en el lago de Ilopango. Algunos dirán: usted se escapó y todo, sí, pero ¿quién recuerda las palabras? Yo mismo no me daba cuenta de eso, les doy mi palabra de honor, que fue hasta que pasó el tiempo cuando yo reanalicé qué es lo que yo había dicho. ¿Y qué dijo Fancy? Dijo: dentro de un momento un hombre va a ser encadenado de pies y manos y metido en un costal, en una caja cerrada con candados y tirada a las profundidades de ese lago. Imposible que salga ese hombre. Si ese hombre sale y lo imposible se hace posible, entonces también usted puede liberarse de sus propias cadenas, que son, y empecé, la depresión, la envidia, los celos. O sea, desde entonces había un algo allá que estaba empujando en una dirección. Año 1972, el Festival de Magia. ¿Ah? ¿Qué dijo el diario de hoy? El mago Fancy desilusionó anoche, rompió con todos los cánones del ilusionismo que lo hicieron tan famoso, e incitó abiertamente a la revolución, a la subversión, no sé qué, mostrando calaveras y banderas ensangrentadas. Y todo eso lo dijo el diario de hoy. Y todo eso era cierto, excepto una cosa: que yo no estaba invitando a ninguna revolución. ¿Y qué empezó? ¿Cómo empezó el show? Aquí me ves a mí quebrando una varita mágica y tirando los pedazos y diciendo así: me es difícil presentarles un show de ilusionismo, porque el ilusionismo es colorido, es alegre, es lleno de vida, y yo no puedo hacerlo porque mi alrededor está oscuro. Aquí en este país la pornografía es casi gratis y los libros caros, la leche es cara y el guaro es barato. Así empezó. Pero yo no me daba cuenta que es lo que me está empujando, pues. Hasta que en un momento dado entendí. Y este que te está hablando, ese que critica en El Mago Habla, ese que habla en la radio, no es ningún resentido social, no me siento ningún acomplejado o fracasado para nada. No estoy criticando porque tenga odio contra nada, sino que es otra cosa. Porque aunque nos digan que los símbolos patrios son sagrados, para mí ni la bandera, ni el himno, ni el escudo me vale un comino. Para mí la patria es la gente con la que compartimos el espacio, los que compartimos las mismas angustias diarias, las mismas luchas, la rebusca, esa es la patria. Entonces, algo sucedió.
una mujer, un ángel, su nombre es Ruth Margarita Castillo. Vean. Después de haber hablado en privado y todo, me dice, Fancy, esto no se puede quedar así. Yo ya antes le había dicho a Leti, en un bus, siento un llamado, un algo, pero siento que hasta peligroso y puede exigir mucho de nosotros. ¿Usted me seguiría? Y Leti me dijo, voy con usted a donde usted me lleve. Pero no va a ser fácil, no importa. Y estamos hablando de hace 40 años, 35 años atrás. Y alguien dirá, pero este centro de estudios tiene 35 años y todavía están alquilando casas y todavía no llegan a 100. Sí, porque no es edificios con miles de donantes de lo que queremos. Entonces, sino que haya otra cosa, una transformación. Entonces, esta es una escuela de filosofía. Y la señora esta, qué linda, me dijo, no, esto no puede quedar así. Yo le traigo un grupo y me formó el primer grupo y así empezó el centro de estudio, gracias a ella. Son años. Entonces, aquí vi una cosa, que se cayó el letrero que había hecho el señor Pérez ahí que decía, no pronostiquemos el futuro, hagámoslo, construyámoslo. ¿Ve? Entonces, nosotros estamos construyendo el futuro aquí. Cursos de Biblia, a $1 la clase, Dios mío, solo para la luz, con un estudio analítico que no se da en otro lado. Charlas y a $2 la entrada para seguir con los costos, y si no los tenés, decís no los tengo y punto, y siempre eres bienvenido todos los domingos. Todas ellas, y aquí están testigos, aquí están los presentes que siempre están. Nunca los mantenemos alucinados con mundos fantásticos de allá, del etéreo, ya que nunca. Todo lo que se aprende aquí tiene solo una finalidad, trabajar por la transformación del ser humano, para que nosotros aprendamos a tener el control de nuestras vidas. O sea que la diferencia entre que alguien no tiene pisto para pagar lo que debe mañana, y la persona que ha entendido que también está en la situación tampoco tiene pisto para pagar mañana, los dos no tienen pisto. Pero uno de ellos se angustia. Y al angustiarse se atasca, y al atascarse se deprime y se aleja de lo espiritual. Viene la desesperanza y la desesperación. En cambio, la persona que tiene el conocimiento no reacciona igual. Y al no reaccionar igual, mueve los grandes engranajes cósmicos y el dinero que no tenía le llegó. Ahora, si alguien dice, entonces aquí voy a venir para tener pisto. No, mejor anda a otro lado donde te ofrecen eso primero. Porque nosotros ya entendimos que eso te da por añadidura. O sea, ¿qué crees que hemos venido solamente a vivir 60, 80, 90 años y ya estuvo? Y toda la vida va a ser andar pagando recibos, corriendo de aquí para allá, marcando tarjetas, teniendo hijos, chineando nietos. No, hay algo más. Hay algo más. Y cuando Cristo muere en la cruz dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Nos trató de ignorantes. Por eso este es una cosa de conocimiento. Y por eso me alegra que estén aquí. Y me alegra haber tenido la oportunidad de que se sopla en este discurso. También Don Bosco hacía trucos de magia para que viniera la gente, y cuando él los tenía alucinados con los trucos de magia les hablaba, así que así se la aguantan. El que no necesariamente tiene que venir aquí, pero es una cosa que hay diferencia entre la radio y aquí. Mucha gente dice, no, pero yo lo oigo en la radio. Sí, pero en la radio, y mire, existen los ovnis, y es verdad que es un en la Atlántida, y es que no sé qué, eso es lo que hay en la radio. Aquí no es así. Aquí se dan claves para cambiar, aquí se enseñan cosas que ayudan a la vida. Y nadie debe creer que yo cuando nadie me ve levito, porque sería tontería de ustedes creerlo y de tontería mía decir es verdad. Es una vida de un hombre, de un esposo que tiene hijos, que ha tenido nietos, que trabaja, que todo, que pagan los recibos igual que todo mundo. Pero encontré la moneda que se había perdido y quiero que la gastemos juntos. Aprendí que no es dando gritos y voces en los templos. Aprendí eso, aprendí que tú haces el bien callada la boca sin que tu mano derecha sepa lo que es la izquierda. Aprendí a no temer, aprendí a liberarme de angustias, a verle una razón a la vida diferente, y eso se comparte a través de... ya masticadito. A mi madre le preguntaban en el barrio, y todos los hipotes ya vinieron y el suyo no viene todavía. Porque estudiábamos en el mismo colegio y salíamos un cuarto para las 4. Y mi madre le decía, mi hijo está en la biblioteca.
todos los días desde el tercer grado y sigue todo estudiando. Ustedes le dicen a su hijo, ajá, estudiar, le dice al hijo, lo regaña el papá, vos no estudiás. El hijo le debería preguntar al papá, que no me oigan porque así que a malcriado le estoy enseñando, ¿eh? Pero qué bonito que el hijo, papá, ¿y vos qué estás estudiando? Y si el papá viene y le contesta, yo ya dejé de estudiar, hijo, ya me gradué. Qué burrada. Por eso este lugar se llama Centro de Estudios e Investigaciones Filosóficas. Es la búsqueda de una filosofía. No importa si eres ateo, si eres católico, musulmán, eso no tiene la menor importancia. La transformación es lo más importante. Nosotros ya sabíamos qué es lo que iba a pasar hoy aquí. Ya lo sabíamos. Yo le digo a Leti, ya vamos a ver las caras que una vez al año vemos. Y eso no tiene nada que ver conmigo, se los juro. No tiene que ver con ustedes, no conmigo. ¿Ves? No conmigo. Cambiemos el futuro. Les voy a decir mis visiones y cómo se ve, todo esto, pero acordémonos que aún en el tarot, las cartas del futuro, los arcanos del futuro se llaman subjetivas. No hay un destino ya predestinado que quieras o no, así va a suceder. Nosotros tenemos una perspectiva en la cual siempre tenemos una opción. Y de las opciones, de las decisiones que tomemos, de eso depende. Si cada uno de ustedes revisa su vida y ve los momentos más difíciles, las crisis internas más difíciles, siempre fueron por una decisión equivocada, errónea. La palabra pecado no ofende a Dios, por favor, entendé. A Dios no lo podés ofender, aunque hagas las peores cochinadas en este planeta. Dios es Dios, es inmutable, es perfecto. ¿Qué le va a ofender? Upa, ¿cómo que un mosquito me va a venir a picar el pie y yo, ay, mosquito, me has lastimado el alma? Pecado quiere decir error. Eso quiere decir error, simple y llanamente. Un pecado es un error cometido. ¿Y qué es lo que hacemos con los errores? Los enmendamos, pues, así de simple. Por eso también hay un algo aquí. Esto es el fundamento de la filosofía que sustenta a mi persona. Número uno, fíjate bien, yo no soy pecador. Ni tú tampoco. Pecador es aquel que le encanta el error y se queda en el error y no queda el error atrás. Hay que se quede en el error. Pero todos cometemos pecados, sí, pues que eso es lógico, todos erramos. Pero el hecho de no gustarte el haberlo hecho y buscar una manera de no volverlo a hacer, eso te descalifica como pecador, aunque hayas hecho un pecado. Así de simple, ¿ves? O sea, un día en la feria estaban ahí un boxeador, a ver, $20 el que le aguante un round, y tú subiste y boxeaste, pero no, eso no te hace boxeador, pues. ¿Me entiendes? Es como que una cosa que no es cotidiana en ti no va a determinar tu vida. La persona que pasa haciendo el mal, que viene el error, que no le importa, que sabe que está actuando mal, pero sigue allí, ese es el pecador. Tú no, yo no, me zafo. Y no estoy diciendo que sea perfecto. No vayan a andar diciendo, Fancy dijo que él nunca peca. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. La otra cosa que aprendí es que es una estupidez echarle la culpa a una entidad que se llama Satanás de todo lo que a uno nos pasa. Porque si eso es así, entonces nosotros no somos responsables de nuestros errores. Aprender la responsabilidad, yo me equivoqué, yo metí la pata, yo, qué vergüenza, qué loco lo que hice. Uy, quiero hacer, es mucho más difícil es que Satanás trabaja fino. Me hizo caer el maligno, que es astuto. Todo eso, ¿no? Y la otra cuestión es que no tiene nada que ver con tu identificación. Nosotros decimos aquí, oye bien, si quieres ver lo invisible que todo el mundo quiere, entonces tenés que subir el árbol de la vida. El árbol de la vida es desde abajo, en el trabajo, desde nosotros la vida, para llegar a un nivel donde podamos asomarnos a las esferas superiores. Así que ya les dije, ya los regañé, ¿verdad? Se aguantaron el comercial primero y ahora empieza el show. No, nada el show.
¿Cuál es mi método? Mi método es la analogía histórica, describe las cuestiones de que se repiten los ciclos y la ley de Manu, que es la ley del eterno retorno. Hemos explicado ya muchas veces que la evolución la graficaban antes como una espiral ascendente, pero cuyos espirales, cuyos trazados son cada vez más amplios. Entonces, esa es lo que nosotros aprendemos a estudiar. Si vemos en el pasado un acontecimiento aquí, digamos, observamos por dónde va la evolución humana. Cuando estamos por aquí, vemos que va por esta zona, entonces podemos pronosticar qué es lo que va a pasar cuando llegue al mismo punto que llegó en la siguiente ronda. Eso se da siempre. Algunas veces hay elementos de bulto que se pueden seguir la pista. Y yo siempre uso eso. Es el imperio dominante. Alrededor del imperio dominante se dan muchos de los ciclos de nosotros, de la historia. Una vez que ya tengo los planteamientos que me da la analogía histórica y la ley del retorno, entonces consultamos directamente al tarot sobre cosas específicas. El tarot le da tono a lo otro, ¿verdad? Por ejemplo, a ver una cosa que podría ser un ejemplo. Bueno, habrá motín o motines de gran envergadura en las prisiones nuestras, ¿ves? Incluso hasta posiblemente esté involucrado fuego en ello. Entonces, esta cuestión viene del estudio y el análisis de la tensión que está generando allí. No es ninguna visión sobrenatural. Ahora venimos y le preguntamos al tarot si eso, o sea, hay tensión en las prisiones. Ok, preguntémosle al tarot ¿qué pasa con esa tensión? Entonces ya viene la respuesta, ¿verdad? Entonces de esa manera lo vamos haciendo. Entonces estas son las cosas que debemos ver que son razonadas. Bueno, mi bicha linda me hizo esto, que son lo que le leímos a China, a Estados Unidos, a la Iglesia, a El Salvador, y aquí están notas mías de análisis de analogía histórica. Y entonces nosotros vamos a razonar cada una de las cosas. O sea, no es cuestión de decir esto va a pasar por nada. Por ejemplo, una de las cosas que tomamos en cuenta es lo siguiente. Atención, y esto tienen que enseñárselo a los hijos, fíjense. Nosotros desgraciadamente siempre polarizamos todas las cosas, todo lo polarizamos. Y como durante la Guerra Fría estaba polarizado Rusia, Estados Unidos, nosotros acuñamos frases como el mundo libre y la cortina de hierro. Y entonces todo estaba dividido, o detrás de la cortina de hierro o en el mundo libre. Eso no es nuevo. Ya en la Edad Media era la cristiandad. Todos los países europeos y toda la cristiandad, y los que estaban del otro lado, los islámicos, como dos grandes grupos. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta era, cuando estamos en la nueva era, sobre todo lo que pasa desde el 21 de diciembre del 2012 para acá, esa situación se da, pero nosotros seguimos una ruta equivocada, porque es el momento de reconocer la fragmentación. O sea, muchas personas pensaron, si Rusia se hunde aquí con el comunismo, automáticamente el capitalismo sube. Y no es así. De hecho, no sucedió ni va a suceder, porque los dos se están hundiendo. Porque cuando se hunde Rusia, nosotros descubrimos una gran fragmentación. Kosovo, todo lo que pasó en la antigua Yugoslavia, los croatas y todo eso. Y cuando eso sucede aquí, surgen un montón de subculturas, como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el punto que la divinidad quiere de nosotros, la unión, no es la unión obligando uno al otro, sino que la unión respetando cada uno lo que el otro hace. Vamos. Entonces, preguntamos, ¿verdad?, sobre China. Entonces, aquí sucede más presencia militar china en el mar de China. La China busca el pretexto que buscó el Hitler y que buscaron todos y que está buscando Norcorea. Unidad nacional. Pero entonces los intereses comerciales ahí, como Estados Unidos, China y Taiwán,
Ya hay un acuerdo de comercio allí, entonces el mundo respira tranquilo y dice, bueno, menos mal que están comerciando. Pero la analogía histórica dice que siempre que hay ese tipo de situación, en vez de disminuir la tensión aumenta. O sea, nosotros creemos que cuando los dos enemigos están haciendo negocios entre ellos dos, entonces ha bajado la tensión, y no, porque se crea otra forma de tensión. Hay un estira y encoge, hay fluctuaciones de precios, hay ley de oferta y demanda, hay especulaciones, hay competencias y todo, y la tensión se agrava. Lo que podemos esperar que ahí la tensión dure un poco más. Si no aquí, pero más tarde se podrá romper la tensión en algo. Pero por el momento, digamos que la tensión está ahí, y le preguntamos al tarot, y el tarot corroboró eso, ¿verdad? Ya les voy a decir la carta que salió en tarot para los tarotistas. La otra cuestión es lo siguiente, ¿verdad? Yo lo explico así, digamos. Es bien difícil entender la ley de retorno, vamos a decirla simplemente. Todos nosotros tenemos un ritmo cardíaco, ¿no? Sístole, diástole, un ritmo respiratorio, expansión, contracción. El cerebro también tiene emanaciones. La Tierra, todo tiene un pulso. Todo el cosmos pulsa. Todo palpita. El universo mismo, fíjense bien, se expande hasta un punto y de ahí vuelve a contraerse. El universo mismo, como un gran corazón divino, que bello eso, su palpita. Y todo lo que está contenido dentro de ese pulso tiene la misma situación. Toda civilización tiene una génesis, un comienzo, un crecimiento, un desarrollo, un sostenimiento, una expansión y una decadencia y un final. Eso no se puede evitar. No hay ninguna que dure eternamente. Entonces uno observa en qué punto está el imperio. Obviamente no está en crecimiento. Obviamente tampoco está detenido. Está en el punto donde comienza su retorno. Y nosotros, acostumbrados a polarizar, inmediatamente decimos, si América pierde su hegemonía, sube la hegemonía asiática. Pero es que Asia no es una sola cosa. Hay un montón de divisiones adentro de allí. Y además están las otras culturas, las culturas árabes y todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Yo anoté aquí una cuestión que me vino así como, Dios mío, gracias, ¿verdad? Y anoté aquí, así, los nuevos Julio César. ¿Cuál es el problema de los nuevos Julio César? ¿Qué es lo que yo quiero decir? La paz mundial, o la paz que tanto anhelamos, ¿se podrá dar este año? ¿Se podrá dar? ¿Qué es el nuevo Julio César? El nuevo Julio César es lo siguiente, mira. Así como Julio César amenazaba a Roma con sus tropas, el Rubicón, después tú, al final de la caída del Imperio Romano, tú ves que todos los emperadores, que algunos un día duraban antes de ser asesinados y después subía otro, eran puros generales. O sea, si tú le preguntas a un soldado, aquí en el país, en cualquier lado del soldado, y usted le debe lealtad a la patria, ¿verdad? Él te va a decir, sí, señor. Pero a la hora de las horas preguntarle qué es patria y no sabe qué es patria. Él conoce la patria o los deberes de él a través de las órdenes que le dé su superior. Si su general le dice, vení, hace esto, él va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos pueblos, tontamente, estas grandes potencias que se llaman potencias y son estúpidas, tienen un montón de gente con armas y esas personas ganan sueldos. Estas personas tienen mantenimiento. Estas personas han hecho su vida de eso. No saben hacer otra cosa más que eso. Y cualquiera que se le ocurra en este momento quitar eso, se las va a ver bien feas. Cuando tú miras aquí a estos presidentes de El Salvador que ha habido, te vas a dar cuenta que en los momentos de más crisis es preferible dejar sin sueldo a los maestros o sin presupuesto al hospital. Pero a los militares no les retrasen ni un día el pago. ¿Y si se enojan? ¿Y qué pasa si se enojan? Y no son ellos los que tienen las farmacias. Ahora imagínate lo que significa el ejército chino, el ejército gringo,
Estamos en un polvorín increíble, ¿me entiendes? Y lo único que nos salva para que este año no se dé así una gran conflagración es que también tiene que ver con la analogía del tarot, es que de hecho a los llamados señores de la guerra no les conviene una guerra devastadora, porque entonces se acabó todo, ¿me entiendes? Entonces, la idea de guerras de baja intensidad, pero permanentes, es más rentable, es más rentable. Y como dice Jacques Viren, detrás de toda guerra hay un factor económico, entonces, qué alivio. Le preguntamos al tarot y el tarot dice, sí, tranquilos, este año no nos hacemos añicos, ¿verdad? Todavía, por lo menos, ¿verdad? Esa es una buena cosa, o sea, porque lo temíamos. Y los que vieron los pronósticos de tu servidor el año pasado saben que yo dije que iba a haber un conflicto que se iba a volver como una nueva guerra fría. Y es lo que vimos con Siria. Por eso yo estaba seguro que no iba a pasar nada ahí, porque de alguna manera ese polvorín, pues esa mecha, nadie la quería encender. Nosotros ya tuvimos situaciones así. Les invito a recordar, bueno, mi libro Documentos Desclasificados se agotó, pero ahí mencionaba parte de la correspondencia que hubo entre Nikita Khrushchev y John Kennedy cuando la crisis de los misiles, cuando todo el mundo pensó que ya venía la Tercera Guerra Mundial. Pero lo pueden buscar, es un libro que escribió Robert Kennedy, ¿verdad?, que se llama 13 días. Y también hicieron una película, me parece, sobre ese tema. Entonces eso mismo puede pasar. El punto es de que... bueno, lo que sí me parece que se puede descontrolar un poco y es en la India, ¿me entiendes? La cuestión de muertes masivas tipo genocidio, desgraciadamente siempre tiende a ir en esa dirección. Sri Lanka, la India, ¿ves? Y la otra parte es en África. Esto puede llegar a niveles de una indignación. No, esas como las masacres, las de Milosevic y todas esas cosas que creemos que ya pasaron, pues se vienen encima. Y no me gusta decir esto, pero perdón la palabra, hemos contemplado la posibilidad de un crecimiento, de un incremento del terrorismo. El terrorismo en las facetas en las que tuvo, esto tiene que ver con lo siguiente, queridos amigos, es la ley ondulatoria. Ay, qué lindo los que ya saben, ¿verdad? Los que vienen, ¿verdad? La ley ondulatoria. Entonces, deben recordar, por ejemplo, cuando se pusieron de moda los secuestros de aviones, ¿verdad? Que fue una moda, por decirlo así, la palabra moda suena chocante, pero por referirnos a un momento. Entonces todos tienen sus momentos en que baja y que sube. Entonces el terrorismo ha estado como en baja intensidad, a pesar de los grandes atentados. Eso quiere decir que muchas de las cosas que hemos visto no son nada con lo que sucede cuando está en la parte de la cresta. Por supuesto, esto afecta a todo el mundo, nadie quiere viajar, todo el mundo tiene desconfianza, entonces eso hace sus estragos económicos y la cuestión esta pues afecta directamente al imperio. De hecho, nosotros desgraciadamente por estar dolarizados estamos sujetos a esa fluctuación. Una pregunta, ¿qué de todas las actividades del ser humano, cuál es la que más rápido se mueve? Tenemos actividades políticas, sociales, humanitarias, religiosas. Bueno, yo nunca he estado en carne y hueso en un lugar así, pero en el cine sí lo he visto y ustedes también. Imagínense los que han visto esta película, La Bolsa de Valores. Está todo el mundo ahí y están aquí en la pantalla y están, bajó 2 centavos, subió 1, bajó, subió y están, lo más rápido que se mueve nosotros es el dinero. Es lo más rápido. Lo que pasa es que nosotros no estamos en el ojo del huracán, que es donde está el control de todo eso, ¿no? Pero si una moneda comienza a detenerse y ya no crece, ya no sube, entonces ya perdió el ritmo. Y al dólar está pasando eso. Atención, comentábamos con la bicha, le digo, mira, en los tiempos de Darío la moneda universal era el dárico y todo el mundo hablaba persa.
porque era la lengua que le servía para comerciar, la lengua internacional persa. Después pasa el tiempo y aparecen los griegos y Alejandro extiende el imperio griego y todo el mundo tenía que hablar griego si quería estar en el lenguaje internacional. Los romanos acaban con el griego e imponen el latín. ¿Ya? El latín sí, ahí en la Edad Media desaparece y en la fragmentación de países como los de Europa después se diversifican los idiomas y todo. Pero llega el inglés. El inglés es la lengua obligada para el comercio internacional, para la diplomacia, porque es el que se impone el imperio. Pero ahora está pasando una cosa. Los hipotes ya no quieren estudiar inglés. Los que están saliendo graduados y todos que tienen otra visión están estudiando mandarín. Y el mandarín se está metiendo y los negocios que se están haciendo en Asia y todo eso es en mandarín. Entonces no es cuestión de animadversión ni nada, ni política ni nada. Pero el imperio ya no puede más, ya llegó a un punto, ya no se puede expandir más. Y eso es peligroso. Peligroso porque una fierería, eso lo dije el año pasado, pero todavía esperemos. Si no entendieron el celular, menos entendieron lo que les dije antes. Le preguntamos sobre, vimos lo de la iglesia, el Papa, ¿no? De hecho, la primera carta que nos salió sobre el Papa no nos gustó a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque lo hicimos juntos, ¿verdad? No, yo hice esto solo, pero después lo del tarot llamé a mi sacerdotisa, ¿verdad? Para el mago y los dos empezamos ahí. Entonces no nos gustó mucho. El punto es de que el Papa, este Papa, tiene además de los problemas que todo el mundo ya sabe, que la homosexualidad, bueno, la homosexualidad ya dio un gran paso. Ya, ese para muestra un botón, ¿ve? Que un Papa diga, ¿no?, que ningún cura le puede negar acceso a un homosexual, ni acceso a los sacramentos, ni nada, porque también son hijos de Dios y todo. ¡Upa! Es bastante, ¿me entendés? Es más grave de lo que tú te imaginas, porque atrás hay unos sectores conservadores increíbles. Bueno, todavía quedan los temas como el aborto, el casamiento entre gays, el matrimonio de los curas, el control de la natalidad y muchas cosas que todavía quedan en la carpeta de este Papa. Pero este Papa no se detiene porque hay otro problema que es el que nos puede dar una ventaja, porque no nos gustó, repito. Incluso llegamos a temer un atentado al principio, pero después como que lo conjuramos porque hicimos otro despliegue y todo, y bueno, pero quedó como algo así. Y es el hecho de que la iglesia necesita recuperar su hegemonía. Entonces esa hegemonía se está perdiendo por varias razones. Una de ellas en América Latina por la proliferación de sectas. La iglesia católica ya no es la iglesia de América Latina. Y el Papa necesita recuperar eso. La otra cosa es por el crecimiento del ateísmo en la juventud, de lo cual ellos mismos tienen la culpa. Saturaron tanto de mitos y de fantasías y de leyendas que todo cipote inteligente del siglo XXI dice, ya todavía están creyendo en eso, yo no creo en eso. Entonces esa actitud también le está afectando. La idea de crear fuerzas de choque como el Opus Dei no es la solución final, ¿me entiendes? Porque el Opus Dei recluta gente en los que ya son. Por ejemplo, si yo le doy a mi hijo al Club Siramá, o al Club Kiwanis, o al ¿cómo se llama? A los empresarios juveniles, o toda esa cosa, y sabiendo que es del Opus Dei, si yo le doy a mi hijo, a mi hija, a un grupo así, es porque yo soy un católico cerrado, ¿me entienden? Ninguna persona con un poquito de, ¿verdad?, de actitud crítica acerca de lo que es Opus Dei haría eso. Entonces todos estos hipotes que están insertados ahí todos ya vienen de ahí. O sea, no es un crecimiento, no es un crecimiento. La otra cuestión es que la iglesia no ha tenido una manera de llevar su fe a través de la historia, sino es por la fuerza. Ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos pueblos que en su historia tienen una actitud contra el cristianismo tremenda. O sea, por ejemplo, un islámico no diferencia entre mexicanos, colombianos o gringos. Para el islámico, los infieles de Occidente, punto. Ahí estamos todos nosotros metidos, ¿me entendés?
Y alguien diría, ¿yo qué? Pues sí. ¿Y no tú mismo haces lo mismo de ellos? ¿Acaso cuando pensás en ellos no decís el Islam como un gran bloque, verdad? Increíble, cuando los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York hay muchos taxistas hindúes que usan turbante y barba. No, algunos los asesinaron estúpidamente, algún gringo enojado por las Torres Gemelas, cuando el hindú no tenía nada que ver con eso, solamente porque ellos los ven iguales a todos. Entonces el Papa no se detiene. El avance del Papa es todavía más atrevido, más de lo que ha llegado ahorita. Le decía yo a Leti, me cae bien este viejito, fíjate, ¿verdad? Pero la oposición también puede ser muy, muy fuerte y puede haber una gran tensión. La única cosa que puede él, digamos, argumentar o esgrimir para que las reformas continúen es la recuperación de la hegemonía de la Iglesia. Por ejemplo, cuando la cuestión de los pederastas de Boston, la Iglesia perdió miles y miles de dólares, no solo en los pagos de indemnizaciones ni abogados, sino también los millones de las entradas de las limosnas, porque era una de las iglesias que más enviaba al Vaticano. Es que no les conviene perder iglesias. Así que el Papa, por varias razones también, pues por todo eso, sigue adelante con las reformas. Veamos qué más. Así soy yo de ordenado, según viene la musa, ¿ve? Todos locos. Los motines en las cárceles, por ejemplo, yo le dije. Bueno, la paz en Palestina está difícil. Está difícil la situación, por una simple razón. Es cierto que hay países proponiendo pactos, convenios, arreglos para la paz allá, pero hay un problema. Analice, por favor, si todos tenemos aquí, miren, un chunche que se llama cacumen. Cualquier acuerdo que se haga, cualquierita convenio, siempre va a limitar a Israel. Cualquier acuerdo le va a decir, sí, hasta aquí. Pero Israel no quiere eso. Nunca lo ha querido, jamás lo ha querido. Cualquier cosa que le coarte su expansión, no la va a aceptar. No la va a aceptar. Entonces tenéis que entender eso, así que es más difícil. Sin embargo, en Colombia es más factible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión, ahí hay dos guerrillas en una. Una es la guerrilla auténtica, la de idealista, digamos, y la narcoguerrilla, digamos. Entonces la narcoguerrilla es la que no quiere la paz, porque en Río Revuelto, mientras esté todo eso ahí, ellos participan. Pero la otra parte sí está viendo lo que está surgiendo con la revolución bolivariana en los países vecinos, y entonces para ellos surge una alternativa diferente. Esto lo estudian algunos politólogos como la posición que tú vas a tener en un momento dado, que podría ser la que tenga que tener aquí la derecha con la política. Una de dos: o te opones, dos, o lo aceptas, tres, o te unes al proceso. Así de simple. O seguís oponiéndote, o lo aceptás, vaya pues, o decís, bueno, hagámoslo pues, ya me convenciste que lo vamos a hacer. Entonces, hay una parte de la guerrilla colombiana que está con ese interés. Lo que Chávez dejó es un experimento político que todavía no termina, sigue, y eso puede ser. Ahora bien, ¿qué podría suceder con la cuestión de la paz? Primero, que es una presión internacional, y segundo, que aunque suene un poco escabroso decirlo, que la parte de la narcoguerrilla cambie de estrategia. Y lo importante no es si va a haber un cambio o no, sino cuántos aliados se pueden tener en ese cambio. Hay una película no es una gran película, pues, pero yo la vi un día de entretenimiento, pero siempre se ve algo, ¿no? Se llama Prueba de Vida, se llama. Es una película donde un canadiense, creo algo así, es secuestrado por la guerrilla colombiana y están tratando el rescate. Pero en una de las partes de la película, una muchacha, una doméstica, oye la grabación de los que están pidiendo el rescate de la guerrilla, ¿no? Y ella dice, ese señor, yo lo conozco. Mi mamá lava y plancha en la casa de ese señor.
Y entonces cuando descubren van donde ese señor y realmente es un señor que está allí en la sociedad colombiana como si nada. Entonces de eso ya hay. Cuantos más haya de esos, entonces la posibilidad pues de esperar un cambio con la esperanza de corromper ese cambio, porque alguien, ¿qué quiere que le diga? ¿Le quiere que le diga, no, la paz se va a firmar en Colombia porque todos los ha tocado el Espíritu Santo y han convencido de que la guerra no es buena? No. Siempre está el factor de interés humano detrás. Así que, por más que se ha luchado por esa paz, creo que este año sí lo logran, la paz en Colombia. Todos están así. El Salvador, ¿a qué horas? ¿Qué pasa? En Centroamérica, una de las cosas que no me gusta es Nicaragua. ¿Me entiendes? La política de Ortega es equivocada. Alguien dirá, pero lo mismo han hecho otros, así como modificar la Constitución a fin de seguir adelante. Sí, pero no en Nicaragua. Lo que pasa es que, a pesar de que también Venezuela y otros países sufrieron dictaduras militares, los nicaragüenses sufrieron una dinastía, ¿me entiendes? Y lo que está buscando Ortega ahorita es lo mismo. Entonces, venir a dar tanta vuelta y pasar por todo el sandinismo y toda esa cuestión para venir a tener otro dictador vitalicio, como él pretende, no, bueno, ahí sí se metió en un avispero, ¿me entiendes? Así que yo siento que ahí va a pasar algo muy, muy duro, ¿ves? Y la otra cuestión que puede acelerar eso es la cuestión del plan del canal interoceánico. Desde mi punto de vista, a mí no me preguntan, yo no soy geólogo, yo no soy vulcanólogo, yo no soy nada de eso, pero eso es una estupidez, ¿me entiendes? Si el istmo centroamericano tiene poca tierra y lo vamos a seguir partiendo, y con las represas y los lagos y todo cada vez, o sea, estamos llenando el poco terrenito que nos queda, lo estamos llenando de hoyos. Y además, la razón por la que hay tiburones en el lago de Managua es porque debajo hay comunicación en el mar. Ya se sabe que nosotros estamos a solo 30 kilómetros de espesor del mar. La distancia de Quiacojute es la cáscara en la que estamos parados, niños. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a romper otra vez. ¿Alternativas? Sí hay alternativas. Lo que se llama el canal seco. ¿Qué es el canal seco? Una supercarretera que vaya ahí y no rompe la tierra. Entonces, ecologistas y personas de movimientos así sociales se van a enfrentar a este proyecto y puede haber ahí una represión terrible. Le preguntamos al tarot y el tarot dijo sí. ¿Ya? Sí, puede haber eso ahí. Esa es otra cosa en Centroamérica. Vamos a ver. Bueno, lleguemos a nosotros a los temblores. La misma ley ondulatoria les dice la pauta a ustedes. Si ustedes agarran una historia de El Salvador, hay un libro del doctor Jorge Lardé que se llama Terremotuario del Salvador. Te das cuenta que nosotros cada cierto tiempo, 10, 12 años ahí, 14, boom, viene otro. Ya. Entonces ahorita, nos guste o no guste, estamos en la cresta, porque los últimos fueron en el 2001, ¿no? Entonces estamos por ahí. ¿Verdad? Puede que se dé, puede que no. Ahora, le preguntamos si al tarot, si esto significaba una hecatombe así de grandes dimensiones y todo, y no, ¿verdad? Pero, digamos, no es así tan apocalíptico, pues, ¿verdad? Y todo lo que pueda venir, pero sí puede darse alguna situación. Una de las cosas que nosotros debemos hacer es que no solo esto prevenir, sino que otra cosa que estábamos viendo también es la cuestión económica, y el año viene duro en ese sentido, porque hay mucha pérdida del alimento, ¿me entiendes? Ahorita con estas cenizas, pérdida de alimentos, las nevadas allá, pérdida de alimentos, la otra sequía en otro lado, pérdida de alimentos. Entonces, ¿qué significa eso? Que al bajar esa producción, el precio del alimento tiene que subir. Así que por favor, ya dejen de gastar en Nike y en tonterías, vea, ya no, hay que ser más prudente, más prudente. La cuestión es de que nosotros
Y eso lo comentaba tu servidor en una entrevista que me hicieron en la YSUCA. Yo explicaba esto, pues yo no soy político, yo soy ratón de biblioteca, punto. Me gustó cuando Herman Bruch en la televisión dijo, yo no tengo ningún título universitario, no tengo nada. Pues sí, pero sabe, el hombre lo lleva porque sabe. Ahora yo no sé nada, pero lo que tengo en común es que yo no tengo tampoco un título. El caso es de que hay una situación que la historia nos la ha dado. Yo soy fanático de la historia porque mi padre me dijo que ahí estaban muchas respuestas. Cuando los judíos les devuelven ese territorio, todos los judíos fuera del territorio comenzaron a invertir allí. Cuando los chinos ganan la revolución china de Mao, todos los chinos que vivían fuera de China comenzaron a invertir en China. Imagínate, tú vas a un restaurante chino, ¿qué es lo que ves? Todo ha venido de China. Entras a Lunam, por ejemplo, las mesas, los cubiertos, hasta el último clavo ahí viene de China. Entonces esto activa el negocio. Tú compras aquí en El Salvador y además tienen ahí su supermercado de especies chinas y cosas que tú compras aquí, ese dinero va para allá. Los salvadoreños, ¿qué es lo que hacemos con las remesas? Le arreglamos la tumba a la abuelita porque estaba ya bien viejita, entonces le levantamos un gran capí allí. Si tú vas a los pueblos, te vas a fijar en eso. Hay que ser observador. Los cementerios están llenos de mausoleos grandotes así, cuando las tumbas de los pueblos no eran así, a puras remesas. A mí me llaman, ¿cuánto me cobra por hacer un show en San Miguel o en Santiago de María? Yo he ido allí, ¿no? Y les cobro bien, porque ahí hay pisto. Digo, bueno, cobra mi show. ¿Qué me dice la persona? Ah, bueno, entonces tanto, no me regatean. Sí, entonces le voy a avisar porque le tengo que decir, porque es una tía la que le va a hacer la fiesta. O sea, en una fiesta de 15 años, los salvadoreños se echan horas de sudor, de trabajo y de esfuerzo de nuestros compatriotas allá, ¿me entendés? Entonces significa que no reactivamos, sino que gastamos. No se recicla, a diferencia de lo que los chinos y todo eso. Entonces nuestro año, así económicamente, viene bien difícil, ¿me entiendes? Hay que entender que viene difícil, ¿verdad? En ese sentido. La otra cuestión es en la política. Esto, como muchos saben cuál es, digamos, mi sentir, mi tipo de ideología, digamos, puede parecer de que esa es la que está hablando a través de mí, pero no tiene nada que ver en eso, sino que tiene que ver con algo que en la historia se llama los hitos de la historia. De eso ya hemos hablado aquí mucho, ya hemos hablado de eso, los hitos. ¿Qué son los hitos de la historia? Hay una corriente oculta en los cambios de las sociedades humanas, como que si hubiera un director, ¿verdad? que dice hagan esto y nos ponemos todos de acuerdo en todos sentidos. Por ejemplo, la cuestión de la entrada a la era mecanicista de nosotros, antes de las máquinas y después de las máquinas. ¿Y quién fue el que dijo aquí se termina esto y empiezan las máquinas? A saber quién lo dijo, ¿me entiendes? Tú, por ejemplo, ves, dices, América fue descubierta. Sí, pero América ya estaba allí. Pero de repente todo les agarró la gana de ir a buscar vikingos, portugueses, españoles, franceses, ingleses. ¿Quién les dijo, vayan a buscar nuevas tierras? Buscar en un libro de historia, ¿sí? La era de las migraciones. Del año 1000 al 1300 de nuestra era, la era de las migraciones. ¿Migraciones de quién? Todos germanos, suevos, pictos, vándalos, alanos, todo el mundo. ¿Y quién les dijo que? No, a saber, pero todo el mundo le dio la gana de levantar campamento y ir a buscar. ¿Quién les dijo? ¿Qué lo mueve? Los grandes guerreros, Atila, Gengis Khan y todos, los caudillos, la época de los caudillos. Sí, a Franco era un caudillo en ese tiempo, y aquí estaban también la era de los caudillos, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Morazán, San Martín, Bolívar, la era de los caudillos por todos lados, Sandino, todos. De repente, todo el planeta lleno de gobiernos militares.
En Europa y en América, Mussolini, Franco, Hitler, Martínez aquí, Ubico, Rojas Pinilla, Somoza, Perón, como que todos. De repente desaparece ese ciclo y entra otro ciclo, vienen las guerrillas. Y surgen guerrillas por todos lados, como un acuerdo, el Tupac Amaru, el Frente Luminoso, Sendero Luminoso, la FARC, empieza todo. Ahora esas etapas van pasando, ¿se fijas? Ese tipo de militares, de gobernantes, ha quedado de otra manera, está sujeto a algo nuevo, cuño, porque la historia así es cambiante. Todo está cambiando constantemente. Nada, aún lo que permanece inmóvil. Tú venís y le pones una cámara a una piedra y después la ves en cámara lenta. Tú vas a ver que la piedra no siempre es la misma piedra, por más piedra que sea. Uno de los libros más reveladores para mí fue La geología de FTD. ¿Se acuerda? Un libro de texto ya era del primer curso o segundo curso de bachillerato, una libreta así, donde habla de las piedras. ¡Qué increíble! Descubrir, no porque me lo esté diciendo un místico, sino un geólogo, que las piedras tienen vida, crecen, mueren, hacen familias entre ellas, tienen rechazos y todo. Cuando tú ves una piedra jaspeada, por ejemplo, es porque la piedra que forma el jaspe no fue compatible con la otra piedra. En cambio, otras piedras se asimilan de tal manera que forman el granito, dos piedras en una. ¿Cómo es eso, pues? Piedras que recorren miles de kilómetros. Cuando tú recoges una piedra de canto rodado, si está redondita la piedra de río, es porque hace rato que viene rodando a ver de dónde. O sea, qué linda las piedras, todo se mueve. Entonces, también en lo social y en lo político, todo se mueve. Los cambios no son cambios como un eslogan de un partido político. Los cambios es una ley cósmica. Nos guste o no nos guste, cambia. Sería absurdo no observar lo que está pasando en el planeta. Observar que los candidatos socialistas son los que están ganando en Argentina, en Italia, en todos lados, porque el mundo necesita una alternativa diferente a la que nos ha polarizado todo este tiempo. O sea, no se trata de otra cosa más que de seguir el cambio. Let it be, dicen los Beatles, porque no podés evitar el cambio. Obviamente, a buen entendedor, en pocas palabras, aquí en el país, igual que en los otros países, el cambio continúa, pues. Y todo aquello que quiera detener el cambio, o que tenga visiones ya trasnochadas, entorpece ese cambio, y siempre lo va a entorpecer. O sea, ninguno de los cambios de la historia han sido fáciles, pues. A ver, si yo pregunto capciosamente, ¿cuándo empezó la religión cristiana? Empezó casi 400 años después de Cristo. O sea, para que llegara a ser la expansión y todo, no fue así de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Observa también a los haters, a los indignados, todos esos grupos que están dándose en todo el planeta, en lo cual hay como una rebelión universal, ¿se fijan? Y estas cuestiones que se han quedado, porque esto también lo comentaba con Leti, le digo, fíjate cómo son las cosas. Cuando existía la Unión Soviética, lo que sucedía detrás del famoso cortina de hierro era un misterio secreto. Solo ellos sabían lo que pasaba ahí. Entonces ahora la expansión de Estados Unidos a través de sus programas de radio, televisión, documentales, hace que no haya secretos de ellos para los demás. ¿Y qué es el problema? El problema es que de esa manera también muestra sus puntos vulnerables y sus debilidades. Si cuando los rusos querían a sus agentes, bueno, los rusos, la Unión Soviética quería preparar ideológicamente a sus agentes en contra de Estados Unidos, ¿qué crees que les mostraban? Las películas de las grandes borracheras, de las parrandas, de eso les mostraban, las balaceras, para decirles, vean, estos occidentales, no, ¿ves? Entonces esto lo veían de esa forma. Es más, increíble, pero el ataque a las Torres Gemelas fue inspirado para estos terroristas en una película gringa, pues. O sea, ellos mismos le dieron la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que el imperio está como al descubierto.
todo se sabe de él. Ya se sabe que no tiene reservas federales, ya se sabe que anda espiando a todo el mundo, aún a los amigos, ya se sabe que, ¿me entiendes?, que tiene crisis económica, ya sabe todo eso. Entonces eso lo debilita. Y si tú te fijas, igual, y esto es un pronóstico mío desde hace rato, cuando dije de la perestroika y la glasnost, el punto es de que todo el mundo sorprendió que Rusia se desmembrara por dentro. No hubo un país que lo dominara, no, que ellos mismos decidieron, ¿verdad?, la Unión Soviética hacerlo. Pero eso siempre ha sucedido. Si cuando dicen que a Roma la derrotaron los bárbaros, no es cierto. Los bárbaros entraron ya a arrasar con los últimos despojos de una civilización ya decadente, pues. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces los cambios aquí siguen, pero la resistencia a los cambios también continúa. Y eso puede ser bien chocante, ¿me entiendes? Fíjate que hay una cosa que puede también ser una pregunta para agarrar en curva, ¿verdad? Si quieren se la hacen a Quijano, a ver si saben. Le dicen, ¿cuál fue la revolución menos sangrienta de la historia? Y es la Revolución Francesa, fíjate. Pero inmediatamente te viene a la mente, no, pues la guillotina y todo eso. No, esa es otra cosa. Ese es un periodo posterior a la revolución que se llamó el terror, porque fue terrorífico. Pero la revolución no fue... El rey Luis XVI, él aceptó y le dio orden a sus soldados que no dispararan contra el pueblo. Es más, un soldado que cuidaba la artillería murió de una pedrada que le tiró una persona al pueblo, y la orden era no responder fuego. Y el rey se reunió en el campo de pelota, ustedes saben, los revolucionarios con los realistas, a discutir. O sea, ahí no había sangre ni terror. ¿Y cuándo empezó el terror? Cuando los que no querían los cambios. Eso es simple, ¿entiende? Simple. Cuando nosotros decimos sufrir es sinónimo de cambiar. Tú dices, está sufriendo, dicen, las cosas propias de la adolescencia. Y no es que le duela, está sufriendo porque tiene que pasar por el cambio de voz, o por los barros, o por, ¿me entiendes?, en la primera menstruación, porque es un cambio. La rana, el sapo, sufre una metamorfosis, la larva, el renacuaje y todo. O sea que, ¿por qué hemos hecho sufrimiento sinónimo de dolor? Porque si aceptamos el sufrimiento, no hay dolor. Oíme bien. Es decir, si aceptamos el cambio, no hay dolor. Pero si nos resistimos al cambio, entonces sí. Entonces por eso es que hemos llegado a creer que sufrir y cambiar. Pero entonces el cambio se da. Entonces aquí, obviamente, ahora hay una cosa, pues todo es que no hay nada dogmático. Pero para que eso se dé, el frente tiene que ganar en primera vuelta. Porque si hay una segunda vuelta, va a ganar Saca. ¿Me entiendes? Y alguien dice, pues Saca va bien atrás y todo, sí, pero lo que pasa es que los de Saca no le van a dar nunca votos a Arena. Pero muchos areneros sí le darían el voto a Saca con tal de impedir que el frente llegue. Así que el frente tiene que ganar en primera vuelta. ¿Ya? Pero los cambios continúan. Observen una cosa, apartando la polarización, la extrema derecha, que siempre será extrema, hay un fenómeno bien interesante, y es como todos los candidatos, aún los que no son del frente, ya al principio el argumento era eso que está pasando ya no va a pasar, y de repente sí va a seguir pasando, solo que yo lo voy a hacer mejor. ¿Qué te quiere decir eso? Lo que estamos diciendo, los cambios van, guste o no guste, vamos en camino de una sociedad mucho más democrática de la que tuvimos en el pasado. Ahora también depende de nosotros, pero eso es una cosa. Bueno, ¿qué más? Eso, ¿Huracanes? Sí, el invierno es terrible. Fíjate que yo cuando vino el Mitch, me recuerdo que ese día yo me disponía a hacerlos. Y entonces le digo a Leti, fíjate que cada vez que me concentro solo me doy una palabra: agua. Agua. Pura agua. Entonces, hay una cosa que nosotros debemos entender también, ¿no? Primero, estamos en el cinturón de fuego. Eso no a negar eso, pues. ¿Entiendes? Estamos en cabal, en la mera orillita de la grieta de la placa continental y la placa de los Cocos. Ahí estamos. Entonces,
El movimiento está sucediendo todo el tiempo. O sea, aquí se registran 5.000, 4.000, 3.000 temblores diarios. Lo que pasa es que el único que lo registra es el sismógrafo porque es muy sensible. Y nosotros ni lo sentimos. Pero de repente hay algo como que, ¡pum!, como que se siente algo así. ¿Quién no ha sentido eso? Estaba ahí tranquilo. No sentó. La placa se está montando una sobre la otra. Entonces, esa velocidad que tiene es tan lenta como la velocidad con la que la uña crece. Por eso es que no la sentimos. Pero ahorita que estamos hablando, está sucediendo, nos guste o no nos guste. Vale. Si esto se va desplazando a ese ritmo así, entonces la transformación orográfica puede ser lenta. Pero si se atoran, y esto está ejerciendo presión para allá, y esta deteniendo aquí, entonces la liberación de ese trabón, eso sí, es muy grave. Por eso nosotros debemos alegrarnos de los temblorcitos, porque quiera ser que no, son liberadores de tensión. Puede ser que el chaparrastique se convierta en un nuevo Izalco. O sea, no estamos viendo una erupción así aplastante, porque la fuerza de los gases es la que impulsa eso, y para nosotros afortunadamente los gases han salido primero allí. O sea, en lenguaje simplista, y yo así se lo explicaba a una persona sencilla que está preocupada, le digo, mira, simple y llanamente la naturaleza se ha tirado un pedo. La tierra ha hecho un erupto allí. Eso es lo que ha pasado en el chaparrastique. Y no es chiste, así como es arriba es abajo. Pues. Si nosotros también tenemos adentro muchos gases, pues, y salen. Entonces la naturaleza de gases sí sale. Cuando hay un tapón que viene empujando, ese tapón se desmenuza y lo lanza miles de cientos de kilómetros alrededor, ¿no? Entonces aquí el hecho que haya sucedido de esa manera, además, nunca ha estado inactivo el chaparrastique, jamás, pues. El chaparrastique siempre ha estado activo. Ahora que ha hecho un aumento de actividad, igual que el de Santana. El Santana está activo, pues. Si alguna vez uno de ustedes ha ido al cráter de Santana, el color de la laguna que está abajo es del color de la camisa de aquí de mi amigo, que es puro azufre, y están echándola ahí hirviendo y la fumarola, o sea, está activo. Así que eso puede ser, pero el invierno sí, de hecho puede que nosotros estemos mejor preparados que antes, pero la cuestión siempre es la misma, no es la naturaleza, sino las condiciones vulnerables de algunas personas. ¿Ves? Que ese es el punto. Y aquí están las respuestas que el tarot dio a preguntas específicas. Aquí está una cosa tremenda que yo la vi, pues, que no. Es la cuestión de accidentes automovilísticos provocados por jóvenes, por adolescentes y jóvenes. A veces hace falta tiempo, bueno, por eso yo les digo vengan siempre, porque aquí hablamos mucho, razonamos. Resulta que la cuestión del comercio, de la imposición de marcas y modas, hay un giro que ha tenido. Esto a veces nosotros no lo observamos, pero las personas como los mayores vean la diferencia de la propaganda de antes a la de hoy. De antes, por ejemplo, salía una señora en la cocina meneando la olla enseñando la lata de sazonador o algo así, ¿vea? Era una cosa bien diferente, y te hablaban de ciertas ventajas personales de un producto. Entonces la marca al principio solamente era un distintivo entre productos, y las competencias de marca no eran al nivel de la batalla campal que después llegaron a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cuestión de los mercados. En una sociedad consumista como la nuestra, poco a poco los niños y los ancianos dejan de tener valor, simplemente porque no pueden comprar, no tienen valor adquisitivo. Ya el viejito ya no puede comprar porque a él le compran, y el niño no puede comprar porque a él le compran.
Entonces la propaganda se va a la parte que puede comprar. Pero alguien de esos de marketing genial ahí, vea, se dio cuenta precisamente de eso, que todo mundo quiere comprarle al niño lo que el niño quiere. Y entonces comenzó el ataque con los niños. En un libro que se llama No Lobo, de Naomi Klein, que es precioso el libro, dice una cosa increíble. Explica cómo la película Space Jam, la del Michael Jordan con los muñequitos de Tiny Toon, no es una película, es un comercial toda ella. Fue una idea conjunta entre la Nike, la McDonald's, la Warner Bros., todo el mundo se juntó y todos los hipotes fueron a ver esa película, y al día siguiente ya estaban las cajitas felices con los personajes de McDonald's, y ya estaban las camisetas Nike con la y ese es el negocio. Entonces, poco a poco, ese mercado cambia, lo adaptan a la psicología de masa, a la sociología, y el punto ahorita está en los jóvenes. En los jóvenes. El joven es el que quiere que su overol sea de marca. Es el joven el que quiere cambiar de celular porque los compañeros tienen uno mejor. Es el joven el que quiere ya manejar, el que quiere ya tener licencia, es el joven. Y todo está encaminado ahí. Y hay cosas muy peligrosas ahí. Por ejemplo, la cuestión del vampirismo. Se ha ido metiendo tan sutilmente. O sea, no hay ninguna prueba mejor de amor entre mi amada y yo que nos chupemos mutuamente la sangre. Eso nos va a unir para siempre. Y esas cosas así, me da toda la cuestión. El punto al que quiero llegar, que es la cuestión de la velocidad. La velocidad se ha convertido en una religión. La velocidad poco a poco se ha ido convirtiendo en una actividad psicológica casi imprescindible para los jóvenes. Todo es velocidad. La velocidad en los patines, la velocidad en los juegos mecánicos, la velocidad en todo, y la velocidad en los autos, en las motos y todo eso. Entonces, el personaje de Duro de Matar, que falleció de esta manera, inmediatamente, qué increíble el sistema, ¿verdad? Perdón, de Rápido y Furioso, Ah, está bueno, sí me gusta. Está bueno. Me gusta. Sí, solo para ese día. No, sí me equivoqué. Ahí me corrigen si me equivoco con otras cosas también. El muchacho que muere en este Rápido y Furioso, este sistema es tan astuto, ¿no?, que de tragedia le dio vuelta y lo convirtió en un culto. Así, de fácil. Abracadabra. Entonces, esto está metido en los hipotes más de lo que uno se imagina. Tal vez no en nuestros hijos, gracias a Dios, pero sí en bastantes hipotes. Yo a veces cuando voy manejando, y a algunos de ustedes les pasa, y ven que viene un loco, y le ves la cara, y ves que es un cipote, ¿verdad? Y yo les digo a los que van conmigo, y hasta la musiquita va oyendo en la cabeza, hasta eso. Porque es parte del trabajo, ¿me entiendes?, de alienación sistemático. Así que nosotros debemos prepararnos a que puede haber un posible aumento de accidentes automovilísticos provocados por jóvenes. En cuanto a la violencia, todavía no se ha una solución y no creo que se llegue. ¿Por qué? Porque la violencia es buen negocio para muchos. Y la cuestión también es que es una manera bien fácil de, como decir, de destartalar un movimiento. Aquí algunos, no sé si es ya repetido, pero disculpen si es así, pero una de las cosas que hemos comentado acá, lo leí en un libro que se llama Mis años con la compañía, que la escribe un exagente de la CIA, cómo trabaja la CIA, y ahí explica que cuando estaban en Filipinas un movimiento subversivo levantándose,
todos los trabajadores que estaban en ese movimiento, hasta que salían de trabajar, comenzaban las reuniones clandestinas. Y estas eran ya de noche. Y entonces ellos pensaron cómo hacer, y enviaron 2 agentes, 2. El hombre que escribe el libro dice, bastan 2 agentes de la CIA para desestabilizar un país. Así lo dice, 2. Entonces ellos llegaron y empezaron a averiguar a qué le podía temer más la gente, qué eran los temores, y cuando descubrieron cómo los podían manipular, los canales de televisión solo pasaban películas de vampiros, y empezaron a revivir el mito del vampiro con personas que hablaban en los cafés. Fíjese que anoche viera lo que vi, y la gente oyendo, dice la señora que vio y así, ¿no? Y después, lo más grave, atrapaban a personas en caminos solitarios, les abrían la yugular, les sacaban toda la sangre en una bolsa de goma y dejaban los cadáveres exangües tirados para que la gente creyera que los vampiros, un cadáver por aquí, otro por allá, los rumores y todo, y el movimiento terminó. Entonces, usar la violencia, desgraciadamente temo que hay un incremento de la violencia en estos días. ¿Me entiendes? Hay que ser más prudente, más cuidadoso. Y no es que surja por las razones por las que la violencia existe per se, sino que el incremento viene por personas que ya saben que eso existe y lo utilizan. ¿Me explico? Creo que buen entendedor, pocas palabras. Creo que otra cosa. Otra cuestión es, este año el Papa va a elevar a los altares a dos papas, a Juan Pablo II y ¿qué es el otro? A Juan XXIII, sí. Muchas personas dirán, bueno, ¿por qué es que Monseñor Romero todavía no, y estos que son más recientes? La razón es por una ley eclesiástica que viene, ya ellos mismos se la recetaron, que todos los papas son santos por su propia por solo el hecho de ser papas. Pero, le digo a Leti, va a ser me la voy a jugar. Y yo pienso, creo, y le consultamos al tarot, también, que muy posiblemente el Papa Francisco, al mismo tiempo que canonice a Juan XXIII y a Juan Pablo II, anuncie la beatificación de Monseñor Romero. Que eso sería una cosa... tiene un montón de bemoles, ¿por qué? Porque puede ser, pero puede ser. Anuncie, acelere el proceso, eso está bien para nosotros. Y la peor amenaza económica para el mundo que yo veo es el desempleo. El desempleo. Muchas empresas fusionándose, disminuyendo personal, y todo eso puede generar una ola creciente de desempleo en todas partes, sobre todo en las grandes urbes. Nosotros podemos tener una bendición en parte de la cultura nuestra, que es la cuestión de la rebusca. Eso nos puede ayudar a mantener el río, porque nos rebuscamos, pero los países más grandes, más industrializados, son los que peor sufren cuando hay un desempleo, ¿sabes? Porque no hayas que hacer, ¿qué vas a ofrecer? Es más, yo tengo aquí una revista del Economista de no sé qué año eso, donde dice los más buscados, y habla de las profesiones más solicitadas. Y ahí tú ves, desgraciadamente, que el sistema a veces no requiere muchos de algunas profesiones, y un montón de hipotes estudiando eso. La otra cosa que yo le comentaba a Leti, si tú te fijas, los jóvenes ahorita están metidos tanto en el marketing, que todos quieren aplicar marketing a lo que hacen. Cualquier cosa que hagan, quieren aplicar marketing. Que todo cipote está buscando en su profesión también la posibilidad de venderle al sistema algo. O sea, cada vez estamos allí. Observen eso. El planeta está contaminado. Ya no vemos paisajes en las carreteras, solo vallas publicitarias. La publicidad te sigue en el restaurante, te sigue en el periódico, en el cine, en todos lados, te está allí todo el tiempo. ¿Ve? Hemos creado una cuestión, y la errónea idea de que eso nos une. No sé quién es el que dice, no sé si puede ser que la misma Naomi Klein, pero hay un autor que dice, un islámico puede estar vistiendo overol Levi's
bebiéndose una Coca-Cola con unos anteojos oscuros Ray-Ban, pero eso no le impide ponerle una bomba a un carro donde va un montón de gringos al día siguiente, pues. O sea, es un error creer que eso los está civilizando, ¿me entiendes? Nosotros creemos que los pueblos de Asia, de Oriente, son incivilizados solamente porque no tienen televisor, porque no tienen cable. Olvídate, si no tienen nada que ver. Una civilización puede crecer en una forma y otra en otra, pues. ¿Ve? O sea, no es así. Es más, una de las mejores civilizaciones que ha tenido el planeta es en África, negroide. Los Waziris y los Watusis son preciosos, tienen un organigrama social perfecto, son unos artesanos increíbles, esto, bellísimo. Pero mirá, viven en ranchos y andan con taparrabos. Sí, pues son más civilizados que vos, que sos citadino. ¿Ah? O sea, no, es un error el concepto de civilización ese, ¿no? Que el otro es civilizado porque tiene microondas, porque tiene esto. No tiene nada que ver. Entendamos que ese afán de Estados Unidos no es de civilizar, sino de expandir sus productos, pues. Así de simple. Ya. Ahora, resumiendo, el año está regido, qué sombrío. El año está regido por el arcano número 7 del tarot, el carro del triunfo, y el triunfo representa el control de situaciones que son diametralmente opuestas. Lo que saben del tarot, recuerdan que es un auriga que va en un carro que va tirado por dos bestias, una es clara, la otra oscura, pero no se están viendo entre sí, sino que están viendo en direcciones opuestas, o sea, no están de acuerdo, pero están tirando del mismo carro. Esto, en una visión sobre el futuro que hace Samuel Huntington, él dice, ¿cómo irá a ser el mundo en el futuro? ¿Será de verdad un orden mundial unificado? ¿Se reducirán a los países a menos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Habrá siempre, es una especulación. Si esto se aplica a la carta del triunfo de este año, lo que significa es que hay un momento en que las fuerzas, a pesar de ser opositoras, tienen que tirar hacia el mismo lado. Esto es así. Nosotros no vamos a un sistema social diferente por razones políticas, sino por razones de supervivencia. ¿Me entiendes? No podemos ya seguir ahí como estamos. Entonces, ahora, si esto viene y siempre están reviviendo los rojos, los comunistas, que Stalin, que Lenin, están pasados de moda, están trasnochados. Eso no existe. Ningún político inteligente, consciente, va a querer instalar ahorita un sistema parecido al de la Unión Soviética a estas alturas, y no, ya viste que fracasó, pues. Entonces, ¿cómo lo vas a querer meter ahorita? Pero sí, no podemos seguir con este neoliberalismo que genera tanta pobreza tampoco. Entonces tenemos que caminar a un término en que podamos unir esas dos bestias al carro, y el tarot en el carro del triunfo para este año dice que eso puede hacer. Esa es una buena noticia. La buena noticia la dejé para el final. El caso es de que eso puede también aplicarse al país, y primero Dios que se aplique. Si ustedes observan, algunos ganaderos, algunos empresarios que tradicionalmente han sido de derecha, están llegando un poco a dialogar con el frente, con la política de los cambios, como suavizando. Eso es bueno, porque eso significa que en vez de estar peleando entre sí, unen esfuerzos por todos. Eso estaría bien, eso puede pasar, el arcano lo dice. Sin embargo, la letra de la cábala correspondiente es Tain, que significa el sonido que hace el látigo cuando se sacude, Sain, ¿verdad?, en la cábala, y eso representa una fuerza, puede ser no muy agradable, pero que empuja. Los que están con el tarot saben lo que significa el gancho y la fusta. La fusta, a veces uno necesita un latigazo en las nalgas para avanzar. A veces las sociedades enteras, los países, necesitan un algo que los obligue a reaccionar. Y esto a veces es por la misma sociedad, y a veces es producto de algún fenómeno natural. Entonces, con todo puede haber algo bien difícil para nosotros, como dije, en el aspecto económico, etcétera, pero también se ve que salimos adelante, que es
lo importante, ¿no? ¿Verdad? O sea, el carro, el triunfo. La otra cosa que puede representar los caballos, y coincide que este es el año del caballo, en el horóscopo chino, el caballo siempre ha sido signo de fuerza, de energía, de brillo, de avance, y también ha estado relacionado con agresividad, con esa fuerza. Entonces dominar los caballos, el mismo símbolo del rey Arjuna con Krishna, que ustedes han visto alguna vez como ilustración del Gita, que Arjuna va controlando los caballos del carro, ¿no? Entonces el carro del triunfo de este año también representa eso, y eso es bueno, o sea, control. Esas bestias pueden ser las oposiciones políticas, esas bestias pueden ser las cuestiones de la violencia, la delincuencia, esas bestias pueden ser las polarizaciones religiosas, etcétera, ¿verdad? Que está. Por ejemplo, las iglesias evangélicas están haciendo una jugada de ajedrez ahorita. Si ustedes se fijan, un montón están con Saca y otro montón con Sánchez. Ay, qué inteligente, ¿ven? Y no se fijan los demás. Pues sí, ¿ven? En vez de, le pongo en la ruleta el rojo y le pongo el negro, ¿ven? Nunca pierde. Es interesante eso. Entonces estas situaciones son oposiciones que en un momento dado se confabulan para un solo fin. Y eso puede estar pasando. ¿Qué otra cosa acerca de la...? Bueno, ese es el triunfo, es bueno. El axioma trascendente es fascinante. Y bienaventurado aquel que ya lo entendió él en su persona. Dice, cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea grata a tu alma, entonces pide y te será dado. Y es que nosotros, como hemos explicado en los estudios de Tarot, pedimos, pero pedimos y la ciencia todavía no ha entrado en nuestro corazón, ni la sabiduría es grata a tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Si sabes mucho, pero tu alma está igual, ¿para qué vas a pedir? No pidas, hombre. Solo puedes, es lo que decía Jesús, pero todo te da por añadidura, primero tenés que hacer eso. Así que este año puede tener mucha dinámica, mucha fuerza. El crecimiento tal vez se detenga un poco en nosotros o vaya más lento por cuestiones, repito, de recesión mundial y todo, pero sí salimos adelante. En resumen, recuerden que nosotros tenemos que entender que si somos partículas de un todo, el cambio en cada uno de nosotros influye en el cambio del todo. Ese sí es simple, pues. Le decía a una persona yo, qué bonito que en el centro de estudios, cuando comentaron lo del Viernes Negro, todo el mundo lo comentó de la misma manera. Aquí nadie vino diciendo, ¿y usted no fue? Mira la camisa que me compré. Nadie vino así. Todo el mundo que comentó aquí, hijo, ¿cómo está la gente? Usted pobrecita, ahí van como rebaños, ahí van... O sea, cuando tú despertás la conciencia, ves las cosas de otro modo, pues, ¿me entiendes? Ya, allá están ellos, pero yo no. Vas viendo la liberación. Y resulta que en una revista de estas del Economista, por cierto, que tengo, está cuando se inventó el Viernes Negro. Y dice, allí, en la revista, no sé